Sí, todo bien. Bueno, ¿algún tema que quieran ver antes de comenzar a hablar de insectos? ¿Alguna cuestión, algo que tengan pendiente? ¿No? No. Bueno, Vas por perfecto. yo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el último tramo de teóricas y tiene que ver con la parte clásicamente conocida como de entomología o de insectos, que antes comentábamos como hexápodos, y hoy en día reconocemos la naturaleza polifilética de los hexápodas, por lo tanto hablamos de dos grupos. Voy a admitir a alguien más y después no voy a admitir a nadie más. Que son los Helipura y los Insecta. Buen día. Buen día. Vamos a esperar un minuto más por si hay alguno que así no interrumpa tanto. Hola, buen día. Buen día. Bueno, vamos a ver. Así que para encontrar una solución elegante a cómo mencionar a los helipura y a los insectos de manera conjunta, inventamos un poco esto, que son los pancrustáceos terrestrializados de condición hexápoda. Esto me parece que lo que habla es de que consideramos el grupo hexápoda como un grupo polifilético. Como ya vieron en varias de las clases previas, lo vieron con Roxana, los modos y los tiempos de terrestrialización en mandibulados. Recientemente se empezó a considerar que los insectos tuvieron, digamos, una terrestrialización un poco más antigua de lo que se pensaba, ¿sí? Ya en el Cámbrico superior, y también de manera contraria a lo que se pensó durante muchos años, que los insectos se habrían terrestrializado previamente a las plantas, ¿sí? Habrían aprovechado los restos orgánicos de animales y de algas que había en las orillas de los mares, y ese recurso habría servido como promotor de la terrestrialización. La otra manera que se propone para esta terrestrialización es a través de cuevas, como ya ustedes saben, depende de qué grupo estemos hablando, si los remipedios o los branquiópodos. Pero bueno, lo interesante es pensar que se terrestrializaron bastante tiempo antes de lo que uno pensaba, y que no habrían seguido a las plantas, sino que habrían sido como los precursores un poco de los ecosistemas terrestres en el momento que no existían.
Dentro de este panorama, estas posibles vías de terrestrialización y esta multiplicidad de eventos que podría haber sucedido, es donde nos encontramos con la disyuntiva, ¿sí?, de considerar que los hexápodos son un grupo polifilético, que reúne, por un lado, a colémbolos y proturos, y por el otro lado, los insectos. Pancrustacea es quizás el grupo, por lo menos de los que conocemos, en la actualidad es el grupo de artrópodos con mayor cantidad de eventos de terrestrialización, independientes. Ya sabemos a esta altura la de los isópodos, anfípodos, algunos cangrejos, algunos decápodos. En esta propuesta, hexápoda está reconocida como un solo taxón, como un taxón monofilético, pero pensando en algunas propuestas de polifilia para hexápoda, podemos pensar que al menos colémbola se pudo haber terrestrializado independientemente del resto de los insectos. Y como no sabemos mucho de Protura, porque es un grupo poco conocido, lo podemos asociar a colémbola en el Hipura o Parainsecta, y entonces también consideramos que ese pudo haber sido un evento de terrestrialización independiente del que dio lugar a los insectos. Eso trae un poco de estabilidad, porque en realidad juntar a colémbolos y proturos, ahora los vamos a ver, los vamos a empezar a ver, junto con insectos en el mismo grupo, era un poco forzoso en vista de la gran disparidad morfológica que hay entre ellos. Vamos a hablar coloquialmente de hexápodos, aunque consideremos que no son un grupo monofilético, y cuando hablamos de hexápodo o insectos, estamos básicamente refiriéndonos al grupo de insecta. Entonces, coloquialmente y por costumbre, muchas veces cuando hablamos de insectos estamos hablando también de colémbolos y proturos, pero sepan hacer ustedes la distinción. Una cosa es lo coloquial, otra cosa es cuando estamos mencionando el nombre de un taxón. ¿Cómo se relacionan o cómo se han relacionado a los insectos y a los parainsecta con los otros grupos de artrópodos a lo largo de la historia? Bueno, ustedes ya conocen, y vamos a hacer un muy breve repaso de las propuestas macrosistemáticas que podemos entrar en insectos. Por un lado, las propuestas polifiléticas de artrópodos, y si nos centramos en esas propuestas polifiléticas, Manton, Anderson, vamos a ver que los insectos siempre se relacionaban con los miriápodos, ¿sí?, conformando un grupo que llamaba, bueno, dependía de los autores, pero Antenata, Atelocerata, Tracheata en algún caso, de manera contrapuesta a lo que quedaban los crustáceos junto con los trilobites y los quelicerados en otro lado, como esquizorramia o otras propuestas más. Cuando hablábamos así en esas propuestas polifiléticas, hablábamos de unirramia, insisto, Atelocerata, insectos o hexápodos más miriápodos, y cuando hablamos de unirramia en sentido amplio, es porque se consideraba que los onicóforos estaban dentro de ese grupo. Más recientemente se vuelve a la propuesta de mediados del siglo pasado de Snodgrass de considerar mandibulata dentro de artrópodos. Esa propuesta o esa hipótesis le da, incluye un sentido monofilético para los artrópodos, y dentro de mandibulata, que reúne a todos los artrópodos con un céfalo formado con 6 segmentos, antenas 1, antenas 2, mandíbulas, maxilas 1 y maxilas 2 o labio, tenemos varias opciones de hipótesis filogenéticas. Podemos rescatar a Telocerata, que era la que veíamos antes, que era la que proponía Snodgrass también, con una relación muy estrecha entre miriápodos y hexápodos o insectos, y la más actual, que es la que nosotros sostenemos en este momento, donde nos manejamos, que es la de Pancrustacea,
Entonces mandibulata estaría conformada por miriápodos y el grupo hermano de los pancrustáceos. Dentro de pancrustácea, todos estos eventos de terrestrialización que vimos antes. ¿Qué tienen en común? Bueno, por ser mandibulados, la conformación del céfalo, y por ser mandibulados terrestrializados, la pérdida del segundo par de antenas. ¿Qué tienen además en común algunos de estos mandibulados terrestrializados? Que tienen una condición hexápoda. Y esto es que solamente presentan 3 pares de apéndices locomotores. Esa condición hexápoda la reúnen tanto los colémbolos, como los proturos, que acá no hay una foto, como los dipluros, insectos basales como Archaeognatha y Sigentoma, y los Pterigota, que son los insectos que desarrollan las alas. Decíamos que para los insectos, los grupos hermanos propuestos, o que habrían dado grupos hermanos propuestos dentro de pancrustáceas, serían, por un lado, los branquiópoda, con una terrestrialización a través del mar, ambientes dulceacuícolas y después ambientes terrestres, y los remipedia, que actualmente viven en cuevas marinas. Podría haber sido eso también una vía de terrestrialización. Suponemos que si los colémbolos y los proturos, que no conforman un grupo monofilético con los insectos, se terrestrializaron independientemente, bueno, si eso fue así, no sabemos de qué grupo derivaron, o todavía no hay ninguna propuesta sobre eso. Cuando hablábamos de hexápodos como taxón de una conformación polifilética, una característica polifilética, es porque consideramos que lo único que reunía a colémbolos, proturos y al resto era la condición hexápoda, ya que la organización del céfalo era común a todos los mandibulados, con sus diferencias, pero esa conformación de 6 segmentos con estos apéndices que les mencioné era común a todos los mandibulados. Por lo tanto, lo que reunía a los hexápodos era la conformación del tórax, un tórax pequeño de 3 segmentos con 3 pares de apéndices. Como se encontraron algunos pancrustáceos marinos, netamente marinos, de condición hexápoda, como este ejemplo que vemos acá, Devonohexapodus, y simultáneamente en algunas filogenias moleculares los colémbolos daban separados del resto de los insectos y metidos dentro, aliados con otros grupos de pancrustáceos, bueno, podemos llegar a la conclusión que hexápoda es en realidad una condición, que esa condición no está relacionada uno a uno con la terrestrialización, por lo tanto podemos pensar que fue alcanzada independientemente, no solo en este grupo y en los insectos, sino en este grupo, en Devonohexapodus, en los insectos y en los Helipura o Parainsecta. Por lo tanto, no habría una razón para considerar a hexápoda como taxón, ya que no sería un taxón monofilético, sería polifilético. Aclarado ese punto, en la literatura van a encontrar muchísimas veces que se habla de hexápoda como taxón, incluso nosotros mismos hablamos de hexápodos de una manera general, pero tengan en cuenta que hoy en día no se considera, o que muchos no consideran que es un grupo monofilético, por lo tanto, nosotros vamos a separar a colémbolos y proturos por un lado, de los insectos. Y en los insectos vamos a incluir estos grandes grupos: Diplura, Archaeognatha, Sigentoma y Pterigota. La clase que viene vamos a avanzar un poco más sobre estos grupos, ¿sí? Vamos a hablar un poco más específicamente sobre estos grupos, pero podemos considerar que lo que reúne, que lo que caracteriza a estos grupos basales como Diplura, Colémbola y Protura, es la condición de entognatía. La vamos a ver con más detalle más adelante, pero para que sepamos de qué estamos hablando, esa condición es cuando en la cabeza se generan unos bolsillos, unos pliegues, se llaman bolsillos natales,
que recubren a las piezas bucales y no las podemos ver desde el exterior. Esa condición la obtienen independientemente los dipluros, los colémbolos y los protúros. Aparentemente, colémbolo y protura habrían derivado de un grupo común, pero tampoco está no está comprobado. ¿Sí? Esto lo vamos a ir desarrollando con todas las clases, pero es más o menos la serie de grupos que vamos a ver en este último tramo. A partir de ahora, para hacer la presentación, vamos a hablar básicamente de insectos, ¿sí? O sea, de este grupo, de dipluros, arqueognatos, sigentoma y pterigota. Y en algunos casos vamos a hacer referencia a colémbolos y proturos. Porque a partir de ahora vamos a hacer una caracterización muy general de la morfología, básicamente, de los insectos. Entonces, como un buen mandibulado, tienen una cabeza conformada por al menos 6 segmentos, y estos 6 segmentos tienen los apéndices pares que ya mencionamos, antenas 1, que son las antenas, porque el segundo par no está desarrollado, entonces hablamos nada más que de antenas, mandíbulas, maxilas, y el segundo par de maxilas que veíamos en grupos de pancrustáceos se unen, se fusionan para dar el labio. El tórax siempre tiene 3 segmentos, al cual llamamos pro, meso y metatórax. Cada uno de esos segmentos lleva un par de patas, y en los que desarrollan alas, en la actualidad, solamente en el meso y en el metatórax. Y el abdomen, en insectos, tiene 11 segmentos, pero en los parainsectos podemos encontrar a los colémbolos con 6 y a los proturos con 12. Pero el número estable de segmentos abdominales en los insectos es el de 11. ¿Vemos a los 11 segmentos? No. El 11avo está... No tiene la forma, no está presentado como un segmento como si fuera el 10º, o el 9º, o el 6º. No tiene esa forma de anillo, sino que está fragmentado y lo vamos a encontrar dividido en varias partes. Después vamos a avanzar sobre eso. La cabeza en los insectos tiene distintas formas y tiene distintas posiciones respecto al eje antero-posterior del cuerpo. Respecto a eso y a la posición de las piezas bucales, hablamos de cabezas hipognatas, prognatas y opistognatas. La cabeza hipognata es la cabeza generalizada de un insecto, donde las piezas bucales están dirigidas hacia abajo, con una posición normal, considerando que son apéndices, ¿sí? Esa es la posición normal de un apéndice en un segmento de un artrópodo. En algunos grupos, la cabeza se orienta más hacia adelante, ¿sí? En línea con el eje principal del cuerpo, y las piezas bucales están dirigidas hacia adelante, y ese tipo de cabeza la denominamos prognata. Hay muchos grupos que independientemente alcanzan esta condición de cabeza prognata o prognatía. Y una de las cosas que uno de los problemas que plantea esta condición a los insectos es ¿qué hacemos con el piso de la cabeza? ¿Sí? Fíjense que en una cabeza hipognata, que es la forma generalizada, el piso de la cabeza en realidad es una zona más o menos membranosa donde se insertan el labio y las maxilas y las mandíbulas. Pero cuando las piezas bucales se dirigen hacia adelante, queda una región del cuerpo que es nueva, que es este piso de la cabeza, que a veces se puede cerrar, ¿sí? Queda como una ventana que se puede cerrar con un nuevo esclerito, que se llama gula, o con una modificación de la parte basal del labio. Dependerá de los grupos que sean prognatos, que pueden tener o no tener gula. Y el tercer tipo de cabeza, de acuerdo a la orientación de las piezas bucales, es la cabeza opistognata, típica de las chicharras, de los pulgones, de las cochinillas, donde las piezas bucales están dirigidas hacia atrás, ¿sí? Como ven acá, ustedes no ven adelante ninguna pieza bucal porque el rostro, el pico, sale hacia atrás, se abre más o menos a nivel del primer par de patas. Estas son variaciones del modelo generalizado, que es el de la cabeza hipognata.
Una En cosa, la cabeza, sí, entonces en los prognatos lo único me queda una duda de cómo es el tema de desde dónde salen las piezas bucales. Digo, ¿salen todos medio como alineadas? ¿Se dibuja el orden que tienen o se puede observar todavía y son más largas las que son posteriores? bueno, como te decía antes, la condición de prognatía se alcanza independientemente en varios linajes, ¿sí? Tenés muchos coleópteros, tenés mecópteros, hay muchos grupos que son prognatos. Cada grupo alcanzó esa condición independientemente, entonces las soluciones son diferentes. En algunos casos, vos tenés que las piezas bucales se alargan. En otros se alarga la cabeza y las piezas bucales son cortitas y están en el extremo, como por ejemplo un gorgojo. Depende cómo se resuelva la condición prognata, es cómo va a estar resuelta la región posterior de la cabeza, la región ventral posterior de la cabeza. Pero va a depender del grupo, lo vamos a ir viendo en cada grupo. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada. En la cabeza vamos a encontrar una serie de escleritos que para los entomólogos son muy conocidos y que son muy clásicos, que pueden tener distintos patrones de fusión, ¿sí? Pero es que en ningún caso, y esto es importante cuando estudiamos artrópodos, en ningún caso estarían indicando segmentación. Una cosa que nosotros no podemos hacer con la cabeza de los insectos es externamente saber dónde están los segmentos o contar segmentos, excepto por la información que nos dan los apéndices. E internamente, excepto por la información que nos dan los ganglios nerviosos. Pero nunca de estos escleritos, de estas suturas, surcos, podemos derivar límites de los segmentos que intervienen en la conformación del tagma cefálico. Entonces, más allá de, una vez aceptado que no podemos saber cuántos segmentos están formando la cabeza de un insecto a partir de la observación de los escleritos, vamos a comenzar a mencionar cuáles son los escleritos principales. Entonces, depende de la cabeza, depende del grupo, pero bueno, básicamente vamos a encontrar una región frontal, ¿sí? Perdón. Una región frontal en la cabeza, llamamos frente. Al costado de la frente vamos a encontrar las genas, que son, también las pueden leer como mejillas, ¿sí? Debajo de la frente vamos a encontrar el clipio. Recuerden que el clipio en aquellos insectos que succionan, tienen bomba faringeal, la musculatura de esa bomba faringeal del estomodeo se inserta en el estomodeo y también se inserta en la región del clipio. Entonces puede llegar a estar bastante inflado este clipio dependiendo de eso. Voy a ir para atrás. Fíjense acá, en una chicharra, que parece una raspa, ¿sí? Eso son todas, porque son invaginaciones que forman apodemas internos para la inserción de la musculatura de la bomba faringeal de estos insectos. Luego del clipio tenemos el labro, y ya discutimos bastante sobre la naturaleza apendicular del labro en su momento. ¿Sí? Esta es la conformación básica si nosotros vemos la parte frontal o anterior de la cabeza de un insecto. Frente, genas, clipio y labro. Después tenemos algunas regiones, como el vértex, como el occipucio, que a veces están delimitadas por surcos y a veces no. El vértex no es un esclerito, sino que es la región más superior de la cabeza, ¿sí? El punto superior de la cabeza, a eso le llamamos vértex. Después podemos tener hacia atrás occipucio, posoccipucio, podemos tener posgena, pero ven que no hay una diferenciación entre lo que es la posgena y el occipucio, como si fuera un solo anillo. Así que ahí empiezan a confundirse regiones de la cabeza con escleritos específicos. Muchas veces la frente y el clipio están fusionados, hablamos de un frontoclípeo. Dependerá de los grupos, hay muchísimas modificaciones. Algo interesante para ver en la cabeza de cualquier insecto son las fosetas tentoriales, es decir, los puntos o los lugares por donde se imaginó
el tegumento para formar los apodemas que internamente van a conformar el esqueleto interno de la cabeza, el tentorio. Los apodemas anteriores que forman ese tentorio los vamos a ver las fosetas tentoriales en el límite entre la frente y el clipio, en el surco frontoclipial. Y posteriormente las podemos encontrar en la región del occipucio, del pozo occipucio, ¿sí? Que están acá más grueso, un trazo más grueso de negro. A veces son fosetas, a veces son... las fosetas son más puntuales, a veces están más alargadas, dependerá de los grupos. Pero imagínense que desde este punto, esto es una vista lateral, desde este punto que es la foseta tentorial anterior y desde este punto que hay una foseta tentorial posterior, ingresan apodemas hacia la región interior de la cabeza y se unen en la línea media, en el medio, formando el tentorio. Entonces tenemos las fosetas anteriores, las fosetas posteriores, entran los brazos posteriores, los brazos anteriores, se encuentran en el medio y generan los brazos dorsales. Y ahí que tenemos un tentorio bien importante en la cabeza de los insectos. Este tentorio va a estar muy bien desarrollado, va a ser muy fuerte en los insectos que tengan aparato bucal masticador típico, como por ejemplo una langosta, como por ejemplo una cucaracha, como por ejemplo una libélula. Entonces ustedes abren una cabeza, las potasean para que quede únicamente lo que es de origen cuticular, van a ver bien el tentorio. Volviendo a la cabeza, tenemos un par de ojos compuestos y un número máximo de 3 ocelos. Un par de antenas, que corresponden a las antenas 1 de los pancrustáceos, y después lo que habíamos dicho, las mandíbulas, las maxilas y el labio. El labio surge de la fusión del segundo par de maxilas. Internamente, o sea, dentro de este complejo bucal, pero sin ser interno, vamos a tener la hipofaringe. Cosa que ustedes ya vieron en otras prácticas. Bueno, los ojos compuestos están generalmente bien desarrollados. En algunos grupos están muy desarrollados, son generalmente grupos depredadores. En algunos grupos se pueden atrofiar, grupos que viven en cavernas, pero la mayoría de los insectos están bastante bien desarrollados. Hablamos de una condición dióptica cuando los ojos están separados, de nuevo, y holóptica cuando se tocan en la línea media dorsal. Y tenemos, como decíamos, un número máximo de ocelos 3. El número de ocelos, cuando los insectos son alados, o sea, son pterigotas, y presentan polimorfismo alar, es decir, pueden haber, como una cucaracha, puede haber cucarachas adultas que no desarrollan las alas y son ápteras, que tienen un desarrollo menor de las alas, son braquípteras, o que tienen un desarrollo normal de las alas y son macrópteras. Lo mismo pasa con su grupo hermano, que son los mántidos. El número de ocelos varía en función del desarrollo de las alas. Entonces podemos el número de ocelos va a ser variable a lo largo de los órdenes. El par de antenas que tenemos, excepto en proturos, que es un helipura, ¿sí? Están formados por un escapo y un pedicelo, que es la región basal de las antenas. Ahí encontramos el órgano de Johnston, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la primera parte, órganos de los sentidos? Ese órgano cordotonal tan importante que encontramos en la base de las antenas. Y después tenemos el flagelo. Hay una enorme disparidad morfológica de antenas en las antenas de los insectos. Enorme. Una primera distinción que hacemos con las antenas es que si hay dos tipos. Son segmentadas cuando tienen musculatura intrínseca en cada segmento. Esto lo vamos a encontrar en colémbolos, en helipura, y dentro de insecta exclusivamente en diplura. El otro de los grupos basales eran los proturos, pero no desarrollan antenas. Y si no son segmentadas, la condición más normal en todos los insectos es que sean anilladas.
donde no tiene musculatura intrínseca, ¿sí?, en el flagelo, se insertan solo en el escapo y llegan hasta el pedicelo. Como ven, la variedad de antenas es enorme, porque pueden cumplir muchas funciones. Generalmente sí son sensoriales, básicamente son sensoriales, pero el modo en que captan la información del ambiente cambia de acuerdo a la forma. Pueden estar expuestas, pueden estar debajo de, o escondidas en espacios inferiores de la cabeza, se llaman criptas. Hay una variación muy grande. Pueden sentir distintas cosas, depende en el ambiente donde estén viviendo los insectos. Así que van a ver una variación muy importante. Los insectos son exclusivamente epimórficos. Si pensamos en hexápodos e incluimos a los helipura, solamente vamos a ver que en los proturos tenemos un desarrollo anamórfico. Los proturos tienen el número mayor de segmentos en estos grupos, porque tienen 12 segmentos en el abdomen, como habíamos visto. Nacen con 9 y después le incorporan 3. Entonces tienen un desarrollo anamórfico. Los insectos nacen con el número definitivo de segmentos. El aparato bucal generalizado es masticador. Secundariamente, y en muchas ocasiones diferentes, derivó en un aparato suctopicador, en un aparato lamedor, en un aparato en esponja, en espiritrompa. Este suctopicador son distintas, cada orden es diferente, y este es un tema muy importante que ustedes tienen que manejar para poder diagnosticar a los órdenes de insectos. El aparato bucal en cada orden es, por lo menos los que derivan, los que no tienen el masticador clásico, son todos diferentes y esas diferencias las tienen que aprender para poder diagnosticar. Porque depende de cómo sea el aparato bucal, vamos a poder interpretar un montón de características de la biología y del comportamiento de los insectos. Un aparato bucal clásico, masticador, basal, está conformado entonces por un par de mandíbulas. Las mandíbulas nunca tienen palpo. La articulación es variable, ahora vamos a hablar un poco más de articulación, pero en términos generales hablamos de que hay mandíbulas mono y dicondiliares, es decir, con uno o con dos puntos de articulación con la cápsula cefálica. Las maxilas están formadas por todas estas partes: cardo, estipes, la ciña, galea y palpo. El cardo y el estipes conforman el coxopodito. Recuerden que parte del coxopodito siempre está incluido en el segmento. La ciña y galea se las interpreta como enditas y el palpo como el telopodito. Las maxilas 2 de un mandibulado, en el caso de los insectos, se fusionan y dan lugar a lo que conocemos como labio. Son dos maxilas fusionadas, vamos a encontrar que lo que era cardo y estipes, es decir, la parte del coxopodito, forman distintas terminologías: el mentón, el submentón, el prementón, el postmentón, dependerá de los grupos, van a encontrar nombres, terminologías diferentes, pero básicamente es un sincoxito, el coxopodito de las dos maxilas 2 fusionados. Después vamos a tener las enditas, que en este caso se van a llamar glosas, las que están en el medio, una de cada maxila 2, y las paraglosas, las que son más externas. Y después vamos a tener los palpos maxilares, palpos labiales. Finalmente tenemos la hipofaringe, que recuerden que para algunos autores es de origen apendicular, que está dividiendo la región bucal en dos, el cibario y el salivario, y el techo de todo esto va a estar dado por el labro epifaringe, que ya habíamos decidido al inicio del curso que era de origen apendicular. El tórax, 3 segmentos, pro, meso y meta. En algunos grupos de insectos, pro, meso y meta se fusionan,
no están articulados entre sí, se fusionan, y cuando se fusionan los tres hablamos de un sintórax. Y en algunos se fusionan únicamente los segmentos que dan alas, meso y metatórax, y en ese caso hablamos de un pterotórax. La conformación del tórax, este es un tórax más o menos clásico. Es diferente si el tórax es de un insecto alado o si no es alado, porque el tórax se readecúa, se rehace de una manera bastante importante en los grupos alados. En los grupos alados vamos a tener que las pleuras están bastante esclerotizadas y hay un surco pleural. Este surco pleural forma internamente un apodema donde se van a insertar músculos del ala. Y este surco va a dividir la pleura en dos partes, un epímeron y un episterno. ¿Sí? Después tenemos la región de articulación. De acuerdo a la teoría de Kukalova, en esta pleura vamos a tener incluidos la epicoxa y la subcoxa. Todo esto en la pleura vamos a tener epicoxa y subcoxa. Y el primer artejo libre de las patas van a ser las coxas. Entonces tenemos el coxopodito, coxa y trocánter de manera liberada de la pleura de los segmentos del tórax. Esto no pasa en los segmentos abdominales, donde de acuerdo a la propuesta de Kukalova, todo el coxopodito está incluido en las pleuras de estos segmentos, desde la epicoxa hasta el trocánter. Bueno, después, cuando veamos un poco las alas, vamos a ver el desarrollo un poquito más con detalle, esta parte donde articulan las alas, ¿sí? Donde están los procesos alares anterior, posterior, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de una libélula, donde tenemos el protórax y el pterotórax diferenciados, el protórax de donde sale el primer par de patas, es bastante pequeño, móvil, está por detrás de la cabeza, y está como escondido atrás de la cabeza, porque la cabeza es un poco cóncava en la parte posterior. Y el meso y el meta están fusionados, tan fusionados que no vemos la sutura que los divide, ¿sí? Está bastante perdida. Y se reconfigura todo este tórax, que es el que lleva las alas. Como ven, este es el meso y el meta, porque de acá salen el segundo y el tercer par de patas, y el primero y el segundo par de alas. En otros casos, por ejemplo, un díptero, ¿sí? Un mosquito, una mosca, donde las alas tienen una diferenciación muy importante respecto a lo que es la funcionalidad. Las moscas y los mosquitos vuelan con el primer par de alas, y el segundo está transformado en un balancín, que es esto que está acá. Hace que en todo el tórax de un díptero nosotros lo que veamos como casi la totalidad, casi el 90% más de ese tórax esté ocupado por el mesotórax, que es el que lleva las alas con las cuales se vuela. Fíjense que la parte del metatórax está por acá, muy pequeño, de donde sale el tercer par de patas. Y la parte anterior también del protórax está bastante poco desarrollada. Como para que vean la disparidad morfológica, la variación que puede haber en el tórax, mucho más en los insectos alados, los pterigotas. ¿Qué apéndices o derivados apendiculares podemos encontrar en el tórax? Patas y alas. Y en algunos casos podemos encontrar alguna otra cosita más. Como por ejemplo en algunas larvas acuáticas, branquias, que también las interpretamos como excitas, pero no las mismas excitas que van a dar lugar a las alas. Las alas las consideramos excitas, ya vamos a hablar la clase que viene con más detalle de esto. Excitas que se incorporan a la pleura entre la epicoxa y la subcoxa. Tres pares de patas. Los tres pares de patas pueden tener funciones totalmente diferentes. Generalmente son locomotores. Algunos sirven para cavar, otros también permiten hacer ruidos, sonidos. Para cazar, como las patas 1 de una mantis, o
hay insectos que no caminan con las patas, como por ejemplo los adultos de libélulas, que usan las patas para cazar en vuelo o para posarse, pero no les sirven para caminar. Las libélulas no caminan, los adultos. En el abdomen vamos a encontrar alguna diferenciación si consideramos a los grupos basales o los grupos terrestrializados que no son insectos, que son los colémbolos y los proturos. Habíamos dicho que en colémbolos podemos encontrar 6 segmentos, que es el número mínimo en todo este conjunto de órdenes, 12, que es el número máximo en los proturos. Recuerden que colémbolos y proturos entonces no los consideramos insectos, sino como helipura o parainsecta, y 11 en dipluros y el resto. El hecho de que colémbolos tenga 6 segmentos, uno puede llegar a pensar en un proceso de progénesis, ¿sí? con un desarrollo anamórfico, que interrumpe la incorporación de segmentos en el cuerpo tempranamente. Y también podemos pensar que quizás derivó de un grupo de pancrustáceos que ya tenía un número bajo de segmentos, no lo sabemos. Y en proturos tampoco podemos interpretar muy bien porque, insisto, es muy poco lo que se sabe sobre este grupo. El número básico para insectos es 11. Este 11º segmento del abdomen de los insectos, les decía hoy que no lo vemos como un segmento como los demás, porque está todo lo que tiene que ver con el tergo, las pleuras y el esterno, están fragmentados y dan básicamente cuatro escleritos diferentes. Uno que se llama epiprocto. Si ustedes miran de atrás a un insecto van a ver el ano, arriba del ano van a tener un esclerito que es el epiprocto, eso significa epiprocto, que está arriba del ano. Otro por debajo que se llama hipoprocto, y dos por los laterales que son los paraproctos. Epi, hipo y paraproctos pueden estar más o menos desarrollados, más o menos visibles, o pueden transformarse en algunas estructuras importantes, como por ejemplo en los adultos de las libélulas, en los machos, para tomar a la hembra en la cópula, o en las larvas de las libélulas, en las larvas de los cigópteros, que son las libélulas más gráciles, que se pueden transformar en especie de paletas para nadar, y que también secundariamente sirven para la respiración. Este es el final, la parte final del abdomen de una larva de una libélula. Vamos a ver el esclerito dorsal, que es el epiprocto, los dos laterales, que son los paraproctos, no vamos a ver en este caso el hipoprocto, y en el caso de las larvas de libélulas conforman en estas larvas algo que se llama pirámide anal, que sirve para locomoción a chorro. Supongo que recuerdan que lo vimos cuando vimos respiratorio y funciones del digestivo cuando vimos sistemas. Además de los escleritos caudales, que son los que derivan de la fragmentación del 11º segmento, podemos encontrar un par de apéndices que corresponden a este 11º segmento. Ese par de apéndices tiene un nombre propio y se llaman cercos, ¿sí? Y están presentes en todos los insectos y secundariamente se pueden atrofiarse o desaparecer. Los cercos pueden tener distintas funciones, pueden servir como antenas posteriores, ¿sí? Pueden ser sensoriales, por ejemplo en una cucaracha. Pueden tener forma forcipada, como en el caso de las tijeretas, para defensa. Pueden servir, por ejemplo, también en los adultos de aguaciles, de libélulas, en los machos para tomar a la hembra. Es decir, pueden tener varias funciones. Pero son el par de apéndices del 11º segmento. Entonces, el 11º segmento lo vamos a encontrar en los escleritos caudales, epi, hipo y paraproctos, y en los cercos. Además de esto, podemos encontrar en algunos grupos algunos derivados apendiculares en otros segmentos del abdomen. En colémbolos vamos a encontrar 3 pares de apéndices que son exclusivos de este grupo, que son el tubo ventral en el primer segmento del abdomen, el retináculo en el tercero y la fúrcula en el cuarto, ¿sí?
Tubo ventral, retináculo y fúrcula. Esto es una fúrcula. Tubo ventral o colóforo también se denominan. Los colémbolos son animales muy chiquititos, sedáficos. Algunos viven en la superficie en el pleuston, en la carpeta de vegetación flotante en ambientes acuáticos. Lo que tienen es una gran capacidad para saltar, una manera de evitar la depredación. Y pegan saltos muy grandes en relación al cuerpo que tienen. Y pegan ese salto gracias a la fúrcula. Es como un disparador que tiene un gatillo con el retináculo, ¿sí? La fúrcula se agarra del retináculo, queda trabada ahí, y en algún momento se dispara como un resorte y permite al organismo escaparse en vertical del depredador. Y cae en cualquier otro lugar donde el depredador no lo está esperando. El tubo ventral o colóforo tiene otras funciones, lo vamos a ver más adelante, que probablemente sea de regulación osmótica. Y en otros grupos, basales de insectos, también en proturos, vamos a encontrar en los segmentos abdominales, distintos segmentos, dependiendo del grupo, dos tipos de derivados apendiculares, que son los estilos y las vesículas coxales. Tanto los estilos como las vesículas coxales se consideran enditas de los apéndices abdominales. Pero bueno, los apéndices abdominales no están en esos segmentos. Recuerden que, de acuerdo a la hipótesis de Kukalova, siempre hay una parte del apéndice incorporada a las pleuras de todos los segmentos del cuerpo. Y como característica diagnóstica de insecta, Kukalova dice que las pleuras de los segmentos abdominales incorporan hasta el trocánter de todos los apéndices. Por lo tanto, tenemos partes de los apéndices en todos los segmentos, y de esas partes derivan las enditas. Entonces, por esa misma razón, podemos interpretar a las vesículas coxales y a los estilos como enditas apendiculares. Esto es lo que les decía recién. En el abdomen se incorpora epicoxa, subcoxa, coxa y trocánter, se pierde el telopodito, pero pueden quedar remanentes del apéndice y lo podemos ver como estas enditas, ¿sí? Que las vemos acá como vesículas coxales y como estilos. En el tórax se incorpora a la pleura solamente epicoxa y subcoxa, y quedan libres a partir de coxa trocánter. Y en la cabeza es un poco más complicado de interpretar. No es el momento ahora de interpretarlo. También podemos encontrar derivados apendiculares en las hembras de los insectos, conformando lo que es la genitalia femenina externa, ¿sí? Ya lo van a ver un poquito más adelante, el ovipositor clásico basal de un insecto está formado por 3 pares de valvas, ¿sí? La valva dorsal, la valva interna y la ventral. Y como ven acá, cada uno de esos pares de valvas tiene un origen diferente. En algunos casos son enditas, la endita del trocánter del segmento 8, la endita del trocánter del segmento 9, ¿sí? Podemos encontrar un telopodito modificado, que sería la tercera valva, y así. Lo vamos a ver con más detalle en adelante, pero como para que vean todas las variaciones posibles que podemos encontrar en el abdomen de los insectos derivados apendiculares, cuando generalmente se dice que los insectos no tienen apéndices en el abdomen. Además de estas cosas podemos encontrar también, bueno, acá tienen una posible vía evolutiva para la conformación de los distintos tipos de ovipositores. Podemos encontrar también branquias en el abdomen. Las branquias son interpretadas como excitas apendiculares también. Estas branquias pueden estar en algunos grupos no solo en el abdomen, sino también en tórax y en cabeza. Y las mal llamadas falsas patas de las orugas, ¿sí? De las orugas, de las larvas polípodas de, por ejemplo, una mariposa.
también son derivados apendiculares. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, perfecto. Bueno. Vamos a hacer un repaso rápido de los grupos que conforman lo que nosotros denominamos pancrustácea terrestrializados de condición hexápoda. Entonces tenemos por un lado colémbolos y proturos, formando el hipura o pared insecta, y después hay insecta con diplura, arqueognata, sigentoma y pterigota. ¿A qué le llamamos el hipura o pared insecta? A los colémbolos y a los proturos. Tienen una condición entognata, es decir, las piezas bucales están, no se ven porque están encerradas en pliegues cefálicos que están muy desarrollados. Estos pliegues cefálicos salen de la región más dorsal de la cabeza, van creciendo hacia abajo y se encuentran en la línea medio ventral, ¿sí? Esto hace que se reduzca el labio. Esta condición entognata es diferente a la que vamos a encontrar después en los dipluros, en el primer grupo que vamos a ver en insectos. No tienen cercos, las antenas cuando están presentes, que es en colémbolos, son segmentadas, hay variación en el número de segmentos abdominales y hay presencia de apéndices en el abdomen bastante diferentes entre colémbolos y proturos. Colémbolos, recuerden, el colóforo o el tubo ventral, el retináculo y la fúrcula, y en proturos podemos encontrar vesículas o estilos. En colémbolos tenemos 6 segmentos en el abdomen, en proturos tenemos 12. Este crecimiento es epimórfico, este es anamórfico. Estos no tienen antenas, fíjense que los que parecerían ser antenas es el primer par de patas, y estos sí tienen antenas, que son segmentadas. Diplura, históricamente se los clasificaba junto con colémbolos y proturos, porque también tienen condición entognata. Es decir, también en los dipluros no vamos a observar las piezas bucales externamente porque están encerradas en estos bolsillos natales. Ahora, la conformación de los bolsillos natales de diplura, es decir, la condición entognata de diplura, no es homóloga a la condición entognata de colémbolos y proturos. Por eso ahora se los dan separados. Además, se encontraron algunos grupos de dipluros fósiles en el Paleozoico superior con condición ectognata, es decir, que las piezas bucales no estaban envueltas, encerradas en estos bolsillos. Por lo tanto, los dipluros alcanzaron la condición de entognatía independientemente de proturos y de colémbolos. Lo vamos a ver con un poco más de detalle en la clase que viene. Pero, es el primer grupo que consideramos de insectos, de acuerdo a la propuesta de Kukalova, porque en sus 11 segmentos abdominales incorporan de la epicoxa hasta el trocánter en las pleuras. Tienen cercos, tienen 11 segmentos en el abdomen y tienen también un crecimiento epimórfico, como el resto de los insectos. El segundo grupo que vamos a ver es los arqueognata, los pescaditos de bronce. Son muy parecidos a los pescaditos de plata, los sigentoma, tanto que antes se los consideraba como parte del mismo grupo, que se llamaba tisanura. También lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la clase que viene. Lo que es interesante, hasta hace unos años, es por qué se llamaban arqueognata, o por qué se llaman arqueognata. Porque una de las razones por las cuales se rompió ese grupo anterior de tisanura, donde estaban estos y los pescaditos de plata, es que la mandíbula de estos bichos tiene una articulación monocondiliar. A diferencia de los pescaditos de plata y del resto de los insectos, que tienen una mandíbula con articulación dicondiliar. Ahora, con el advenimiento de unas tecnologías nuevas muy, muy buenas que permiten observar con muchísimo detalle la conformación interna del cuerpo de los insectos, con una tomografía computada, se empezaron a ver que el modo de articulación de las mandíbulas en insectos no era tan
sencillo como uno pensaba, no era que había unas con un cóndilo y otras con 2 cóndilos. Se empezó a ver que cada grupo tiene un plan de articulación mandibular más o menos diferente. Por lo tanto, el sistema de clasificación que usábamos antes, que se basaba en si tenían un cóndilo o 2 cóndilos, está empezando a entrar en crisis. Nosotros los mantenemos todavía porque no hay uno que, no se ha propuesto uno nuevo. Y seguimos usando Archaeognatha por un lado y Dicondylia por el otro, Dicondylia con el resto de los insectos. Pero tengan en cuenta que esto que antes decíamos, que Archaeognatha, que significa mandíbulas primitivas, se llamaban así porque eran mandíbulas con un solo punto de articulación, que era un solo cóndilo, que es esto que está acá. Bueno, en la actualidad está cambiando lo que estamos pensando sobre ello porque aparentemente hay más de 2 puntos de articulación, que son diferentes a lo que vemos en Sigentoma y que son diferentes a lo que vemos en Pterigota. No cambia el esquema básico, el árbol, pero sí cambia la justificación de los nombres y la interpretación de las articulaciones mandibulares. En ese esquema, dentro de Insecta, voy un poquito para atrás, no quiero que se confunda, pero dentro de Insecta, Plura por un lado, Archaeognatha, Sigentoma, y Archaeognatha y Dicondylia. El grupo hermano de Archaeognatha es Dicondylia. Antes consideramos que Dicondylia era el grupo que unía a todos los insectos que habían, a partir de la aparición del segundo cóndilo mandibular. Esa justificación es la que está empezando a entrar en crisis ahora, pero el árbol se sigue manteniendo. Y por lo tanto seguimos usando este nombre hasta que no haya otro disponible. Dicondylia entonces está formado por los Sigentoma, los pescaditos de plata, y los Pterigota, los insectos que inventaron las alas. Vamos a seguir adelante. Sigentoma son los pescaditos de plata, en contraposición a los pescaditos de bronce, son un poquito más deprimidos. Los otros, si los quieren identificar, son como jorobados, estos no. Y este sería el tipo de insecto que probablemente, tanto si fue acuático o si fue terrestre, pero algo parecido morfológicamente a esto, es de donde derivaron los pterigotas, ¿sí? Entonces, una manera de interpretar bien el origen de las alas y la modificación del tórax es estudiar la generalidad del tórax de los tisanuros. Son bichos muy comunes, son sinantrópicos, seguramente todos los han visto en sus casas. Cuando dejan algún diario, algunos papeles viejos, les encanta comer eso y están por ahí. La ropa también la comen. En la ropa también. Y como ven acá, no sé si se llega a ver, se ven los estilos, tienen glándulas coxales, tienen los cercos y tienen epiprocto y paraproctos bien desarrollados, formando estas colas. Parece que tuvieran antenas adelante y antenas atrás. Hasta hace no muchos años, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no se hablaba ni de Sigentoma ni de Archaeognatha, se hablaba de Tisanura, como un orden, ¿sí? Tampoco se hablaba de Lipura, se hablaba de Entognatha, Paracolembola, Proturo y Diplura. Después hablamos de insectos con tisanuros, que le decían apterigota, porque no tenían alas, y perigota. Era bastante más sencillo la época que estudiaba yo, pero bueno, estará todo equivocado, así que tuvimos que desaprender todo y volver a estudiar de nuevo. Lo que antes, y que pueden encontrar en muchos libros, como tisanura, hoy está dividido en Archaeognatha y Sigentoma. Tricholepidon hershey lo vamos a ver en la clase que viene, qué importancia tiene en esta discusión. El grupo principal de todos estos hexápodos terrestrializados, de condición hexápoda, son los pterigota. Probablemente es el grupo principal de artrópodos. Y como es el grupo principal de artrópodos, probablemente es el grupo principal de animales.
Es el grupo con mayor cantidad de especies que hay sobre el planeta. Y es un grupo que, si bien podemos diagnosticar fácilmente por algunas características, como la presencia de alas y algunas modificaciones más, es un grupo absolutamente dispar respecto a muchas de sus características. Y eso es lo que hace que tenga la clasificación refleje esta disparidad con esta gran cantidad de órdenes que vemos, ¿sí? De órdenes actuales. Odonatos, efemerópteros, plecópteros, enviópteras, mantodios, blatodeos, isópteros, grilloblatodea, dermáptera, fásmida, ortóptera, mantofasmatóptera, que es el último orden que hace muy poquito se descubrió, zoráptera, socóptera, tiráptera, que son los piojos, las chinches, tisanóptera, los trips, mecópteros, lepidópteros, tricópteros, díptera, sifonáptera, megalóptera, rafidióptera, neuróptera, coleóptera, estresíptera e himenóptera. Algunos considerados parafiléticos, por ejemplo, el de las cucarachas, Socóptera, Mecóptera. Pero todos tienen características muy distintivas que ustedes deben empezar a estudiar y aprender. Les recomiendo que no los estudien de memoria, sino que vayan estudiando la aplicación de estas características y cómo funcionan en el organismo, que lo estudien desde una perspectiva Bauplan y no de una perspectiva memorística, porque se van a empezar a confundir. Entonces, el aparato bucal de cada uno de ellos, el tipo de desarrollo de cada uno de ellos, el tipo de larva que tienen, el tipo de alas que tienen, cómo vuelan, las patas, las antenas, todas estas características hacen un todo único que está reflejado en esta clasificación a nivel de orden. Insisto, cuando ustedes vieron escorpiones o cuando vieron algunos grupos que son muy poco dispares, la clasificación a nivel de orden, subórdenes, infraórdenes, no les habla de nada. Pero en el caso de los pterigota, la clasificación a nivel de orden, es decir, orden, suborden, infraorden, es muy importante. Porque en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, les están hablando de bauplanes diferentes. Y eso es lo que queremos que ustedes aprendan, los bauplanes, cómo funcionan cada uno de estos bichos. No que se acuerden de memoria las 2 o 3 o 4 características diagnósticas, sino que las puedan derivar de cómo entendieron el funcionamiento de cada grupo. Bien, dentro de los insectos pterigota, los insectos son un grupo eminentemente terrestre, es un grupo de pancrustáceos terrestrializados, pero hay algunos grupos que volvieron secundariamente al medio acuático, y son los que están marcados en celeste acá. Esta vuelta al medio acuático se puede dar a nivel de larvas exclusivamente, a nivel de larvas y adultos, o a nivel de pupas, dependerá del grupo, pero en todos los casos se ha dado independientemente. Hay varios esquemas de clasificación propuestos, los vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Tenemos el clásico de Martinov, un intermedio de Ross y de Hamilton, y el que vamos a usar más nosotros, que es el de Kukalova-Peck. Como ven, hay correspondencias en algunas cosas, en otras no. ¿Sí? Un tema importante a considerar cuando hablamos de clasificación en insectos pterigotas es cómo se desarrollan las alas desde que salen del huevo hasta que llegan al estado adulto. Esas alas se desarrollan en forma de esbozos, y esos esbozos pueden ser externos, en los grupos exopterigotas, o internos en los grupos endopterigotas. Son cuestiones muy básicas a tener en cuenta a partir de ahora. Otra manera de diferenciar a los insectos pterigotas es de acuerdo a la articulación de las alas en grupos paleópteros y grupos neópteros. Los grupos paleópteros, en la actualidad se habla de 2 solamente, efemerópteros y odonatos. Ya vamos a ver con más detalle de qué se trata todo esto. ¿Sí?
El resto de los órdenes son fósiles, carbónico-pérmico. Y después tenemos grupos de Neoptera, que son los insectos alados que pueden plegar las alas. Después vamos a ver por qué. Pero dentro de los neópteros tenemos grandes grupos, por lo menos en la bibliografía los vamos a encontrar así. Después vamos a ir viendo que no son quizás grupos monofiléticos, pero están los ortopteroides, que es un nombre clásico que usamos para referirnos a todas las langostas, los grillos, las cucarachas, las termitas, los bichos palo, ¿sí? Que tienen todas estas características en común, las vamos a ir viendo con más detalle a partir de la clase que viene. El sistema de Kukalova es el que vamos a respetar más, con estos tres grupos dentro de ortopteroides, pleco, blato y ortoneóptera. Después tenemos los paraneóptera de Martinov o los hemineóptera de Kukalova, que en realidad son los grupos asociados a las chinches, ¿sí? Que son los hemipteroides, donde tenemos las chinches, tenemos los piojos, los trips y los piojos de libro, son los Zocoptera o Corrodentia. Es un grupo que vamos a ver más hacia la mitad de lo que resta, y es un grupo que tiene la tendencia a modificar su aparato bucal de masticador típico a subtopicador, como una chinche, como una vinchuca. Y después tenemos todos los órdenes que desarrollan las alas en esbozos internos, que son los endopterigotas, que es otra manera de decirles son endoneóptera, otra manera de decirles que son holometábolos, ¿sí? Y otra manera de decirles que son oligoneópteros. Tengo muchos sinónimos. Y como ustedes saben, por arriba de familia, el código de nomenclatura zoológica no nos da ninguna regla de prioridad, así que cualquiera de estos nombres está bien utilizado. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que desarrollan las alas en esbozos internos, por eso se llaman endopterigotas, y que como tienen este desarrollo de esbozos alares internos durante el estado de larva, requieren de un estado intermedio entre la larva y el adulto, que es el estado de pupa. ¿Sí? Este tipo de metamorfosis se llama metamorfosis holometábola, y por eso también se conoce al grupo como los holometábolos. Una linda manera de saber si estamos en presencia de un holometábolo es mirar en las larvas si tienen ojos compuestos o no, o si tienen esbozos alares o no. Los esbozos alares a veces pueden engañarnos porque, por ejemplo, la larva de un piojo tampoco tiene esbozos alares y no es un endopterigota, y la larva de las pulgas tampoco van a tener esbozos alares y sí es un endopterigota, así que lo vamos a ir viendo más adelante. Este es el grupo de órdenes que tenemos dentro de los holometábolos. Se considera que la condición holometábola, la condición endopterigota es monofilética, y dentro de estos tenemos como grupos más estables lepidópteros, que son las mariposas, junto con tricópteros, junto con dípteros, con sifonápteros, que son las pulgas, y mecópteros, más o menos conforman un grupo monofilético, o hay bastante consenso. Los neurópteros o neuropteroideos, con megalópteros, rafidiópteros y neurópteros también, se asocian bastante cercanamente con los coleópteros, que son los cascarudos. Y los himenóptera es un grupo bastante derivado, probablemente relacionado con estos, los mecopteroides, pero bastante independientes del resto. Ahí tenemos los neuropteroides, los panorpoidea o mecopteroides, donde están los dípteros, moscas, mosquitos, pulgas y mariposas y polillas. Nada más por hoy. Muy bien. ¿Alguna duda? A mí me quedó una duda recién con los holometábolos y los esbozos alares, que entiendo que son internos antes del desarrollo de la pupa. ¿Hay grupos de insectos que tengan los esbozos alares externos?
la etapa juvenil, por ejemplo. ¿O no? ¿O Todos siempre? dentro de los endopterigotas, no. Bien, Pero el resto de los pterigotas, sí. perfecto. Que son los exopterigotas. Ah, está bien, perfecto. Por ejemplo, las cucarachas pero son externos. son externos. Por ejemplo, las cucarachas, las chinches, los aguaciles, Bien, las langostas, todos esos son exopterigotas. Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase del lunes que viene, porque vamos a hablar un poco de los grupos basales y de la aparición de alas. Y de dónde pudieron haber salido las alas y cómo... Un tema que me parece que es el tema más importante de todo esto es empezar a pensar cómo las alas modificaron el Bauplan de los insectos. Porque las alas aparecen después y generan una resignificación del Bauplan de los insectos. Y esto me parece que es trascendente porque los insectos son el grupo más importante. Podemos discutirlo si no están de acuerdo. Discutirlo en buenos términos, digo. Pero más importante en cómo es el planeta, más responsable, con mayor responsabilidad en cómo es el planeta hoy. Si no hubiera sido por los insectos alados, el mundo sería absolutamente diferente. sí, Y creo que no hay ningún otro grupo. ¿Cómo? La dispersión en las plantas sería totalmente distinta. La dispersión, las plantas no estarían... No habría surgido con tanta fuerza el tema de las angiospermas, como las flores. Las flores aparecen porque hay organismos que le van a dar bola a esos carteles de propaganda que tienen las plantas para ahorrarse energía en la producción de gametas. Los insectos también fueron un recurso, me parece que por ejemplo, provocaron la gran especiación de las arañas. Si no, las arañas serían un grupo poco importante como un amplipigio, pero las arañas se especializaron en capturar, cazar y alimentarse de insectos voladores. Por eso son tan exitosas las arañas. Los insectos también fueron responsables de que estos torpes vertebrados que colonizaron el medio terrestre, de los cuales derivamos nosotros, se hayan agilizado y hayan cambiado bastante su Bauplan para poder aprovechar ese recurso alimenticio nuevo que eran los insectos que volaban. Entonces me parece que el tema de parasitismo, el tema de control, hay un montón de cosas que hace que, por lo menos para mí, los insectos sean uno de los grupos más trascendentales en la configuración de la biota actual. Desde el carbónico pérmico a la actualidad son los grupos más importantes. Así que me parece que es importante entender por qué fue eso así. Y eso fue así por el desarrollo de las alas. Pero como las alas surgieron después que aparecieron los insectos, que no nos engañen el porcentaje de especies que tienen alas contra el que no los tiene, porque los que no los tienen estaban antes y no fueron exitosos. Los grupos de Sigentoma, de Arcognata, de Protura, de Diplura, todos esos grupitos son mínimos al lado de lo que vemos después en insectos pterigota. Entonces, nada, más allá que uno es entomólogo y le tiene más cariño y más interés sobre estos grupos, aquellos que no se lo tienen, por lo menos que puedan llegar a sopesar la importancia evolutiva que tuvieron en el mundo. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene con el mismo link, ¿sí? Seguimos siempre con el mismo link a partir de ahora. Cualquier cosa, me escriben un mail. ¿Sí? Bueno, semana para todos. Gracias, que tengan buena semana. Muchas gracias. Buena semana. Chao.